Estamos disfrutando de un buen tiempo de verdad, escuchando la palabra de Dios acerca de que el Señor Jesús está pronto a venir y nosotros somos de aquellos que decimos Maranata, pues Cristo viene, ¿verdad? Que sabe, Maranata significa Cristo viene y estamos seguros que Él viene y primeramente viene por su iglesia, como escuchamos el día domingo, viene para llevar a su iglesia, a sus hijos, a los creyentes, a los nacidos de nuevo, y después viene con su iglesia para instaurar el reino milenial. Eso lo sabemos por la palabra de Dios, creemos en lo que la palabra de Dios dice, creemos en el arrebatamiento o en el rapto, llamado así también, en el arpazo, en ese hecho que va a suceder cuando Cristo venga por nosotros y nos encontremos primeramente en las nubes con el Señor y después de algunos acontecimientos que la Biblia relata como el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, nosotros regresemos juntamente con Cristo también a reinar por 1000 años. Estamos agradecidos a Dios porque esta es la verdad, está escrito en la palabra del Señor. El que cree se beneficia, lo disfruta, va a poder realmente experimentarlo. El que no cree, siempre digo, se la pierde. Los que creen lo disfrutan, los que no creen se la pierden. Amén. ¿Cuántos creen que Jesús viene? Y que Jesús viene a llevarlos con Él a la gloria. Aleluya. Mantengámonos así, hermanos, y atentos y cuidando también, como dice la palabra de Dios, nuestra vida, porque estos postreros días son tiempos gloriosos dentro de la iglesia, en la iglesia, con el poder, con la unción, la revelación, pero son también tiempos peligrosos, ¿no? Y como se dijo el día domingo, en tiempos peligrosos hay que cuidarnos, hay que estar cuidando nuestra vida, hay que estar velando, hay que estar siguiendo la dirección de Dios en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Para eso tenemos la palabra de Dios y quiero recordarles algo de lo que estuve compartiendo mientras me tocó estar aquí delante de ustedes. Y estábamos hablando en Gálatas 6, 9, 10 acerca de que no nos cansemos pues de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Y cuando la Biblia nos habla de que no nos cansemos pues de hacer el bien, ya estudiamos esto solamente para recordar, debemos entender que el más grande bien que podemos hacer nosotros a este mundo dentro del propósito de Dios, porque estamos refrescando la visión y en la visión hay oración, pero también hay predicación, hay el compartir la palabra, hay el dar testimonio de Jesucristo y también el efecto que el testimonio de Cristo ha producido en nosotros. Y también decimos, yo doy mi testimonio, que el Señor hizo conmigo esto y lo otro, pero somos testigos de Jesucristo, de su obra, de su poder, de lo que Él dentro del plan y el propósito de Dios ha venido a hacer por este mundo y de lo cual ya nosotros nos hemos beneficiado. Entonces el mayor y más grande bien que podemos hacerle a un mundo perdido, ¿qué es, hermanos? Es compartirles de la gracia de Dios que hemos recibido. Somos salvos por gracia, ¿verdad? Nadie aquí está luchando o peleando por su salvación. Estamos viviendo la salvación, estamos avanzando y siendo perfeccionados y creciendo en el conocimiento del Padre, del Señor Jesucristo, pero nadie está tratando de comprar su salvación. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un regalo, es un don de Dios. Amén. Y bien claro dice el apóstol Pablo que esto no es por obras, este asunto de la salvación, para que nadie se jacte, se envanezca, se gloríe y esté pensando siquiera yo porque soy bueno hago esto o hago lo otro, entonces yo merezco que Dios haga algo por mí, que merezco que Dios me dé la salvación y que merezco tener un lugar especial en el cielo. No, el apóstol Pablo dice, por gracia somos salvos por medio de la fe, esto no es de ustedes, pues esto es regalo, esto es don de Dios. No por obras, por si acaso está aclarando el asunto, no por obras para que nadie se jacte, se gloríe o se envanezca en este asunto. Entonces, benditos de Dios, el más grande bien, porque Pablo dice en Gálatas que acabo de recordar que no nos cansemos pues de hacer el bien. El más grande bien que le podemos hacer a este mundo no es darles algo material, aunque ese puede ser un medio para luego soltar el más grande bien, pero el mayor bien es la predicación, la vida eterna. Eso es sembrar en el Espíritu. Darles la vida que ya tenemos, esa salvación que Dios nos dio cuando nos predicaron el evangelio y recibimos a Cristo, nosotros también poder compartir a la gente, compartirles de la gracia recibida. Entonces es el más grande bien que podemos hacer para con la gente. ¿Por qué no debemos cansarnos recordando un poquito de compartir el evangelio de la gracia de Dios? ¿Por qué no debemos cansarnos de hacer el bien en este sentido?
En primer lugar, veíamos que hay un mandato permanente que tenemos que obedecer nosotros. Hemos sido comisionados. Los hijos de Dios no solo disfrutan de la herencia que Dios nos ha dado en Cristo y de los grandes beneficios del perdón de nuestros pecados, de la sanidad, de la provisión, de la protección, de la preservación. Todo eso es nuestra herencia y estamos agradecidos a Dios. ¿Verdad que sí? Iglesia, ¿está agradecida al Señor por ello? Entonces Dios nos ha perdonado, nos ha sanado en Cristo, nos ha provisto, nos guarda, nos protege, pero también hay un propósito y ese propósito está expresado en el mandato que el Señor nos ha dado, de que vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Nosotros, como parte de la visión de la iglesia, sabemos que no solamente hay que orar por los perdidos, pero hay que ir y predicarles el Evangelio. Entonces hay un mandato permanente, eso es de todos los días hasta que el Señor Jesucristo venga y nos arrebate o nos rapte o nos lleve con Él y nos encontremos en las nubes. Hasta que estemos aquí en esta tierra y el Señor Jesús todavía no venga por nosotros, debemos entender que tenemos una gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Es predicar el Evangelio, es hacer discípulos dentro de este mundo en el cual hoy nos ha tocado vivir. Entonces, eso lo vamos a hacer por amor, por gratitud, por sabiduría y porque queremos cumplir nuestro propósito. Yo quiero cumplir el propósito de Dios y cada creyente también creo que en su corazón tiene ese profundo anhelo por el Espíritu Santo de cumplir el propósito de Dios. ¿Cuál es el mandato supremo que el Señor nos ha dado? Es vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, hagan discípulos en todas las naciones. Y esto lo hacemos de tal forma que vamos a mostrar de esta manera la gracia de Dios que hemos recibido. Yo tengo vida, hoy puedo impartir vida. Yo soy salvo por la gracia de Dios, puedo compartir esa salvación. ¿Por qué tú y yo estamos aquí? ¿Por qué las iglesias tienen gente hoy que alaba a Dios, sirve a Dios? ¿Por qué sucede eso? Porque el Evangelio se ha predicado. Porque si no me predicaban el Evangelio no estuviera yo aquí. Porque si a ti no te predicaba alguien el Evangelio tampoco estuvieras aquí. Entonces, porque se predica el Evangelio es que la gente puede tener acceso a la gracia, al amor de Dios, al conocimiento de Dios y al propósito de Dios. ¿Ok? La Biblia nos dice que nosotros somos la raza elegida. Leíamos esto en 1 Pedro 2, 9 y 10, que somos el sacerdocio real de Dios, somos su nación consagrada, somos el pueblo de su posesión, destinados a proclamar las grandezas de quien nos llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Agradecemos a Dios que, bueno, un tiempo hemos estado en las tinieblas, pero gracias a Dios que hoy estamos en su luz maravillosa. Nosotros somos esa gente destinada a proclamar las grandezas de Dios. Ya la obra de Cristo ha hecho un efecto en nuestra vida. La obra de Cristo ya es una realidad en nuestra vida. Ya hoy somos hijos de Dios. No más estamos bajo la potestad de las tinieblas y de Satanás. Hoy somos hijos de Dios y nosotros somos destinados a proclamar las grandezas de quien nos ha llamado de esas tinieblas a su luz maravillosa. Y gracias a Dios por ello. Hoy somos, como dice la palabra de Dios, objetos del amor de Dios. Entonces hay un mandato permanente que como iglesia tenemos que obedecer como parte de la visión de nuestra iglesia local. No solo orar, pero ir a predicar el Evangelio y hacer discípulos, ministrar la palabra. Pero tenemos que arrancar con la oración, luego la predicación y después el seguir compartiendo la palabra de Dios a quienes han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Para que esto funcione, sabemos, ya lo hemos aprendido también, que hay una persona, hay un poder y hay un respaldo. Dios está de nuestro lado, Cristo está de nuestro lado, el Espíritu Santo está involucrado en este asunto. Cada vez que Dios nos pide hacer algo, Él es el primero en involucrarse. En este asunto de ir y predicar el Evangelio, Él está comprometido en este asunto. Primero con la palabra, luego con el poder y luego con su presencia. Gracias a Dios. No estamos desprovistos, hermanos, para esta obra, para este precioso trabajo. Tenemos la palabra viva y eficaz. Tenemos que otra cosa, tenemos el poder de Dios para hacer este trabajo, para ir y predicar el Evangelio. Y tenemos la presencia continua de nuestro Dios.
Dios siempre se involucra, Dios siempre está involucrándose en lo que Él nos pide hacer. Nunca nos pide algo que no podamos hacer o nos abandona a nuestra suerte, como alguien podría decir, a ver si cómo nos va, si la hacemos o no la hacemos. Pero Dios recuerda que cuando nos da el mandato, Él se involucra. Él nos ha dado su palabra, nos da su poder y nos da su presencia. Siempre que Dios ha comisionado a que gente haga algo dentro de su voluntad y propósito, siempre Él está permanentemente con ellos. Pasó con Moisés. ¿Recuerdan cuando Dios le dijo a Moisés que vaya a liberar al pueblo de Israel que estaba esclavo en Egipto? Y Moisés tuvo pues ahí sus cositas, tuvo sus excusas. Y Dios le dijo, ¿sabes qué, Moisés? Ándate nomás porque yo voy a estar contigo. Ahora yo sé que Faraón tiene un corazón duro, que él va a estar haciendo sus cosas también, pero yo voy a extender mi mano, yo voy a herir a Egipto, yo voy a hacer maravillas y entonces él los va a dejar ir. Gloria a Dios. Entonces comisionó a Moisés, pero no lo abandonó. Él le dijo, yo estoy contigo. Ahí está la palabra que Dios trajo, está la presencia de Dios y está el poder de Dios en manifestación para que esto suceda. En el tiempo de Gedeón también recordamos un poquito, Dios hizo lo mismo. El pueblo estaba bajo la esclavitud de los madianitas y los madianitas eran unos tremendos abusadores del pueblo de Israel. Ellos también se habían salido del plan de Dios. Sin embargo, Dios sigue amando y sigue ayudando a su pueblo. Y entonces Dios comisiona a este hombre llamado Gedeón. Y un ángel se le aparece para decirle, varón esforzado y valiente, tú vas a liberar a este pueblo de los madianitas. Y él está sorprendido y él dice, pero si Dios está con nosotros, ¿por qué nos está pasando esto y lo otro? Entonces el Señor le dice, tú vas a salvar a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Y también le dice a Gedeón, ciertamente yo estaré contigo. Aleluya. A Moisés se lo dijo, a Gedeón se lo dijo, hay palabra, hay presencia de Dios y hay poder de Dios para hacer las cosas que Dios nos comisiona. ¿Cuántos están felices por esta bendición? ¿Verdad, hermanos? Esto no es cosa que diríamos que un creyente no va a poder hacer. Si Dios nos comisionó, si Dios nos ordenó, ya nos ha dado todo lo que necesitamos para poder llevar a cabo esta maravillosa obra de bendición. Entonces con nosotros es exactamente lo mismo, que es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Él nos dijo que las mismas obras que Él podría hacer, nosotros también las haríamos. ¿Y pueden creer esto, hermanos? Hijos de Dios, miembros del cuerpo de Cristo, ¿pueden creer esto? Amén. ¿Por qué? El Señor Jesús lo ha dicho, el que en mí cree. Ahora nosotros nos declaramos creyentes, nos declaramos que creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, creemos la palabra de Dios. Entonces pues el que en mí cree, las mismas obras que yo hago, Él también las va a hacer porque yo voy al Padre. Bueno, hoy aquí la iglesia, el cuerpo de Cristo, nosotros somos los que hemos tomado de parte de Dios la posta, la batuta. Jesucristo ya está a la diestra del Padre, coronado de gloria, honra y poder, pero acá está la iglesia, acá está el cuerpo de Cristo para seguir cumpliendo el propósito de Dios, para seguir anunciando el reino de Dios, predicando el evangelio de la gracia de Dios, de tal manera que el mundo pueda escuchar de ese amor, de esa gracia de Dios, puedan invocar el nombre de Jesús y puedan salvarse así como nosotros también ya somos salvos. Esa es la voluntad de Dios. En la palabra dice que Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios quiere que todo el mundo se salve. Ahora, obvio que por el libre albedrío que la gente tiene, unos elegirán recibir, otros no les gustará, otros estarán ahí en medio y otros sencillamente van a rechazar al Señor, porque eso también nos dice la palabra. Pero nuestro llamado es que prediquemos el evangelio. Nuestra responsabilidad es predicar el evangelio y el Señor está con nosotros. No hay que tener miedo, hay que desechar toda vergüenza a través de la oración, orando por denuedos a día, siendo llenos del Espíritu Santo, y entonces nos vamos. ¿Y cuántos creen que el Espíritu Santo está súper listo para llenarlos de habilidad, sabiduría y de poder para predicar el evangelio? De hecho, hermanos, solamente hay que tomar el tiempo necesario para llenarnos, estar en comunión con el Espíritu Santo y salir y predicar el evangelio con poder. Y va a pasar lo que el apóstol Pablo experimentó, porque la comisión también es para nosotros. Cristo va a hacer la obra por medio de cada uno de nosotros para que los gentiles conozcan de la gracia de Dios. Amén. Recuerden que todo este asunto es por la gracia de Dios. Pablo también dijo, es por la gracia de Dios que yo soy lo que soy.
Su gracia no ha sido en vano, su gracia no es vacía, no es hueca para conmigo, sino es muy abundante, demasiado abundante. Él decía, yo he trabajado más que todos los otros. Él era testigo de su llamado y de cómo el apóstol Pablo había respondido al llamado de Dios. Y él dijo sencillamente, no por vanidad, pero él dijo, yo he trabajado más que todos ellos, las otras personas que él conocía y que servían a Dios también. Pero luego él dice, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Recuerda que es la gracia de Dios la que trabaja con nosotros. El poder de Dios, la unción de Dios, la autoridad de Dios, la palabra de Dios y lo que acabo de leer en Romanos. Cristo hace las cosas por medio de nosotros. Hay un ámbito, hermanos, y esto es algo que quiero compartir esta noche, hay un ámbito ilimitado donde nosotros podemos hacer este trabajo de la gran comisión. Ese ámbito ilimitado es el mundo, que es amado y que es buscado por Dios. Entonces tenemos no cientos, no miles, tenemos millones de personas en este mundo que todavía no tienen al Señor Jesucristo, que todavía necesitan oír el Evangelio, que están ahí como candidatos para que les prediquemos el Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos que cansarnos de hacer el bien? Porque hay obviamente un mandato constante que tenemos que obedecer. Hay una persona, hay un poder, hay una palabra, hay una presencia que está con nosotros para hacer este trabajo. Y no tenemos que cansarnos de hacer el bien porque hay un ámbito, hermanos, ilimitado donde nosotros vamos a hacerlo. Y ese ámbito ilimitado se llama el mundo, que es amado y es buscado por Dios. Dios ama este mundo y lo está buscando a través de la iglesia, a través de los creyentes comisionados para predicar el Evangelio. Recordemos un poquito lo que la palabra nos dice acerca del mundo y de cómo el mundo está, ¿ok? Primera de Juan capítulo 5 verso 19, vamos por ahí. Primera de Juan 5, 19, es un versículo bastante corto pero que tiene bastante que decirnos y enseñarnos en esta noche. Primera de Juan 5, 19. Dice, sabemos que somos de Dios. Y luego dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, para ir teniendo una idea de cómo el mundo está. Acá hay dos cosas clarísimas en este versículo de 1 Juan 5, 19. La primera parte del verso es, sabemos que somos de Dios. Nosotros, la iglesia, somos aquellos de quienes la palabra de Dios dice que somos de Dios. En el interlineal griego dice porque nosotros somos procedentes de Dios. Nosotros venimos de Dios. ¿Y por qué dice la palabra así, hermanos? Porque nosotros ya hemos tenido un nacimiento natural, obviamente, pero también hemos sido partícipes del nacimiento espiritual. Y nosotros ya somos hijos de Dios. Y nosotros ya somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y nosotros tenemos la presencia de Dios por medio de su Santo Espíritu en nosotros. Y sabemos que somos de Dios porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y sabemos y creemos que somos de Dios. Entonces acá hay un grupo de gente que somos nosotros y de quien la palabra a través de Juan el Espíritu Santo da testimonio, los creyentes. Sabemos que somos de Dios. Pero también hay otro grupo y es el mundo. Ese mundo entero que está bajo el maligno. La iglesia, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros estamos aquí en la tierra, en este mundo, pero en otro reino diferente al reino de las tinieblas. Estamos en el reino de la luz. Entonces, aun cuando estamos en este mundo, no somos de este mundo. Entonces, nosotros sabemos que somos de Dios. Ya no somos del otro lado, no estamos en el otro lado donde alguna vez seguramente estuvimos hasta que escuchamos el Evangelio de la gracia de Dios. Hasta que por la gracia de Dios alguien nos predicó del amor de Dios por medio de Jesucristo, de su obra en la cruz del Calvario para perdón, para bendición de todos aquellos que creyeran en Él. Entonces ese momento cambió nuestra vida y ya nunca más somos parte de ese mundo entero que está bajo el maligno.
Hoy nosotros sabemos que somos de Dios, pero esto tiene un propósito. El saber que somos de Dios tiene el propósito de afectar a ese mundo entero que está bajo el maligno. No es para estar happy y felices nada más dándole gracias a Dios. Todo esto sí es real, tenemos que hacerlo, ser agradecidos a Dios siempre. Pero estamos para afectar a ese mundo entero que está bajo el maligno. Cuando la Biblia habla del mundo, utiliza el término cosmos y aquí se refiere a los habitantes de este mundo, a la gente de este mundo. La gente de este mundo está bajo el maligno. La gente de este mundo entero, de este mundo todo, de este mundo completo, está bajo el maligno. Esta palabra estar es keimai, que significa que este mundo está literalmente estirado, acostado en los brazos del diablo. El mundo entero está bajo el maligno. Este término está, keimai, es que yace estirado, acostado en los brazos de Satanás, que está establecido y guardado bajo la mirada y la influencia de Satanás. Es que el diablo a este mundo lo tiene así en sus brazos, bien mecidito, ahí chochito por un ratito. Pero como el diablo es malo, a ese mundo que lo chochea por un ratito, a ese mundo que lo trata en sus brazos bien por un ratito, como él es malo en su naturaleza, llega el momento en que lo revienta en el suelo, porque él es malo. El mundo está así en los brazos de Satanás, yace en los brazos de Satanás, y significa que está establecido y está guardado bajo la mirada del diablo. Así está el mundo. Eso es lo que significa que el mundo entero está bajo el maligno, bajo el diablo, bajo este personaje que es el peor, que es malvado, que es perverso y que es criminal. La gente dice que así es el diablo, claro. Él es malo, es mentiroso, es homicida desde el principio. Él es un criminal, un mentiroso. Entonces Dios nos ama, nos cuida, nos protege y Él quiere lo mejor para nosotros. El diablo aparenta tener al mundo, lo mece un poquito en sus brazos para luego darles contra el suelo porque Él es malo. Él quiere matar. La obra de Satanás es robar, matar y destruir. ¿Ok? Nosotros somos los que estamos convencidos que somos hijos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Esta es la situación del mundo. Ahora, también la Escritura dice, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para ver otra cosita respecto a cómo está el mundo bajo el maligno. ¿Qué ha hecho el maligno con este mundo, con la gente de este mundo? Lo que ha hecho es cegar su entendimiento. El Dios es llamado, Satanás es llamado el Dios. Y cosa rara, nosotros un poco para marcar la diferencia decimos Dios con D minúscula. Y para hablar del Dios verdadero decimos Dios con D mayúscula, ¿verdad? Y eso es que queremos diferenciar. En el griego no hay diferencia. Al diablo se le llama Dios, Teos, igualito que al Dios vivo, a nuestro Dios. Pero le llama Dios de este siglo, Dios de esta era, Dios de esta edad, Dios de este periodo, Dios de este tiempo. No es el Dios eterno. Aunque se usa la misma palabra, el diablo solamente es Dios de este mundo, Dios de esta era, Dios de este tiempo, desde que Adán le entregó la autoridad hasta que Jesús venga e instaure su reino. Durante esa era es Satanás, el Dios de este mundo, de esta era, de este siglo. Y nuestro Dios verdadero es el Dios de siempre, el Dios del universo, el Dios eterno, el Dios que nunca cambia, el Dios que siempre será Dios, el gran yo soy. Y el diablo solamente es el Dios de este siglo. El Dios es Teos, sí, Dios, pero es el Dios de esta edad, de esta era y de este periodo. Ahora dice que Él ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando habla del Dios de este siglo y cuando refiriéndose a Cristo habla el que es la imagen de Dios, usa exactamente la misma palabra, Seos o Teos, ¿ven?
igualito para el diablo y para Jesús. La gran diferencia es que el diablo es solamente Dios de este siglo. Es la deidad divina y suprema de este mundo. Él es el que gobierna. Él es el que influencia este mundo. Y él dice en la Escritura que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que la luz del Evangelio no le resplandezca. Pero cuando el Evangelio es predicado, como el Evangelio es poder de Dios, como el Evangelio es luz, entonces las tinieblas y esa ceguera pueden desaparecer de la vida de las personas por la predicación del Evangelio. Ahí se manifiesta el poder de Dios. Entonces, ¿qué ha hecho Satanás con este mundo entero que está bajo su potestad? Él los ha cegado, pero esa ceguera termina cuando se anuncia el Evangelio, cuando se predica el Evangelio, que es vida, que es la verdad, que Cristo es luz, y esa luz viene a iluminar la mente, los corazones de la gente con la ayuda del Espíritu Santo, y pueden entonces caer las vendas y pueden reconocer su necesidad de Dios y pueden invocar a Cristo creyendo que ha resucitado para ser salvos. Eso fue lo que nos pasó, por eso estamos aquí. Y pueden decir esta noche: gracias Dios, gracias Padre bueno por haberme salvado. Aleluya. Entonces tenemos a este mundo así, bajo el maligno y la gente cegada hasta que se les predique el Evangelio. Por eso tenemos que ir y predicar el Evangelio, si no el mundo va a estar continuamente cegado. Pero si la iglesia predica el Evangelio, entonces la luz vendrá a la vida de la gente y va a iluminarlos y van a poder tener acceso a la salvación. La Biblia también nos enseña que Satanás es el príncipe de la potestad del aire que está operando sobre los hijos de desobediencia. Entonces el mundo está así, bajo el maligno, cegados, y el diablo está operando sobre los hijos de desobediencia. Efesios 2, 1, 3, ¿qué nos dice? Efesios 2, 1 al 3. Voy a leerles primero la Reina Valera, luego leeré la Biblia, la palabra de Dios en la versión hispanoamericana. Pero en la Reina Valera dice así, primeramente, Efesios 2 del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La Biblia, la palabra, en la versión hispanoamericana dice: tiempo hubo en que las culpas y pecados de todos ustedes los mantenían en estado de muerte. Era el tiempo en que seguían los torcidos caminos de este mundo y las directrices del que está al frente de las fuerzas invisibles del mal, de ese espíritu que al presente actúa con eficacia entre quienes se hallan en rebeldía contra Dios. Así vivíamos también todos nosotros en el pasado, sometidos a nuestras desordenadas apetencias humanas, obedientes a esos desordenados impulsos del instinto y de la imaginación, y destinados por nuestra condición a experimentar como los demás la ira de Dios. Felizmente que esto es historia pasada para nosotros, y que ya no somos más, que estamos metidos en estas declaraciones que el apóstol Pablo está expresando, porque dice que en otro tiempo anduvimos en ese mundo, pero esa ya no es nuestra realidad. Pero lo que nos muestra este versículo es que en este mundo está ahora operando el príncipe de la potestad del aire en los hijos de desobediencia. ¿Quién está operando? ¿Quién está influenciando? ¿Quién está gobernando? ¿Quién está trayendo a manifestación su deseo y su voluntad en este mundo? Es el diablo. ¿Por qué? Porque el mundo entero está bajo el maligno. O la iglesia, el mundo entero está bajo el maligno. Lo que dice la palabra de Dios acerca de Dios es la verdad. Lo que dice la palabra de Dios acerca de Cristo es la verdad. Acerca del Espíritu es la verdad. Acerca de la iglesia es la verdad. Pero lo que la palabra de Dios dice acerca del diablo también es la verdad. ¿Te gusta, no te gusta? Sorry, lo siento, ¿qué vamos a hacer? Pero es mejor que creamos, porque también es parte de la palabra de Dios. Entonces el mundo entero está bajo el maligno, están cegados. Y para eso está la iglesia aquí, columna y baluarte de la verdad. Somos los que somos luz de este mundo, así como Jesucristo.
Y estamos para ir y alumbrar y ser de bendición a aquellos que están en tinieblas y que están perdidos. ¿Ok? Entonces, en otro tiempo vivíamos todos nosotros en el pasado sometidos a estas desordenadas apetencias. El mundo está controlado. El Satanás desarrolla su obra y todo lo que él ha planificado a través de ¿qué? De los pensamientos de la gente, de su carne, de sus deseos. Y a través de eso Satanás los tiene esclavos de él y desarrollando su propósito hasta que llega Jesucristo. Hasta que llega un valiente embajador de Jesucristo a predicar el evangelio. Y predicando el evangelio la gente cree y invoca a Cristo y se salva. Se terminó la historia con el diablo. Ya no más estamos en la potestad de Satanás. Hoy somos hijos de Dios. Somos de donde procedemos. Somos a quien le pertenecemos. Somos hijos de Dios. Entonces necesitamos estar continuamente conscientes de esta verdad, que el propósito de Dios aquí en la tierra es que prediquemos el evangelio. De la gracia hemos recibido y la gracia tenemos que dar. ¿Qué tipos de personas hay en el mundo sobre los cuales el diablo está operando eficazmente? Como acabamos de leer, dice que este espíritu actúa con eficacia entre aquellos que se hallan en rebeldía contra Dios. ¿Qué tipo de personas hay en este mundo sobre los cuales el diablo opera eficazmente? Pablo en el libro de Romanos capítulo 1 y 2 nos habla de ellos. Hay un grupo de gente que son los malos, malotes, malazos, ¿no? O sea, ya llámale así como tú quieras. Los recontramalos. Esos que decimos no tienen el perdón de Dios, ¿sí? Hay un grupo de gente así. Ahora el apóstol Pablo dice, porque las cosas invisibles, en Romanos 1, 20 y 21 dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios por medio de la creación, es lo que el apóstol Pablo está diciendo de las obras de Dios, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El primer misionero universal que hay es la creación, y la creación habla de un creador. La creación testifica de un ser supremo, maravilloso, de un Dios todopoderoso que ha creado todo lo que los ojos de los seres humanos pueden ver. Lo visible manifiesta que hay una realidad invisible, eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. La creación es el primer gran misionero universal. Ahora, a través de la creación y por la conciencia que la gente tiene, pueden conocer a Dios y saber de su existencia. El asunto es que como el mundo, la gente, las personas tienen libre albedrío, deciden rehusar creer, deciden seguir su propio razonamiento ya influenciado por Satanás y dejar de lado a Dios. Entonces su vida se complica. Y miren lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 1, verso 28 hasta el 32. Él dice, y como ellos, esta gente que ha conocido a Dios, pero no lo glorificó a Dios, ha conocido por medio de la creación. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no consideraban a Dios, no les importaba a Dios, entonces Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con todos los que las practican. Este es el grupo que el apóstol Pablo nos presenta en primera instancia. Los malos, malotes, malazos, los que decimos ya no tienen el perdón de Dios, pero la gracia de Dios puede alcanzar a un gente así. Y Pablo dice que Dios justifica al impío. Y ahí la palabra impío es un hombre rebelde, un hombre que es detractor de Dios, que está metido dentro de estos que la palabra de Dios menciona en lo que acabo de leer, en capítulo 1 de Romanos, versos 28 al 32. La gracia de Dios puede alcanzar a personas así. Pero el mundo tiene a este grupo entonces de malos, malotes, malazos, imperdonables. Hay otro grupo del cual Pablo habla en Romanos 2 del 3 al 5 que son los menos malos que estos que acabamos de mencionar y que los juzgan a esos malazos.
y que piensan que porque son menos malos, entonces no hay problema con ellos. No soy tan malo, no soy asesino, no soy criminal, no soy esto, no soy lo otro. Y entonces ellos piensan que tienen derecho a juzgar. Pero miren cómo ve Dios el asunto. Y el apóstol Pablo nos dice en Romanos 2, del 3 al 5. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen? ¿Y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Ahora, los que acabamos de mencionar anteriormente son abiertamente contra Dios. Estos la hacen a escondidas, una que otra cosita, y como lo hacen a escondidas y piensan que pueden juzgar a esos malísimos. Pero el apóstol Pablo dice: ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Y el verso 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces los malos, malotes, malazos estarán en el juicio de Dios, bajo el juicio de Dios. Y los menos malos, que juzgan a los malos, malotes, también estarán bajo el juicio de Dios. Eso es lo que hay ahorita en el mundo. ¿Qué otro grupo hay en este mundo? Que el apóstol Pablo nos habla en Romanos 2:17. Está aquí representando a todas las religiones del mundo, y son el grupo de los judíos, que en sí representan a todas las religiones existentes en el mundo. Y es el grupo de los religiosos. Ahora, los religiosos, por ser religiosos y practicar algunas cosas buenas, escogiditas, y vivir bajo ciertos parámetros morales, entonces muchos de ellos piensan como los judíos cuando Jesús vino a esta tierra y encontró a los judíos metidos, inmersos en este legalismo, en la ley, pero acomodada a su propia mente, porque nadie podía cumplir la ley. Ellos lo arreglaban a su gusto a la ley. Y entonces los religiosos pues pueden creer que porque dicen que creen en Dios y porque aún pueden hablar la palabra, aún pueden enseñar la palabra como lo hacían los judíos, entonces que ellos tienen ya el derecho de la salvación. Y piensan que las obras y las obras y las obras les dan el derecho de ser salvos. Pero su corazón está lejos. Jesús, ¿qué les dijo a los fariseos? Que son sepulcros blanqueados. De boca hablan bien, pero su corazón está lejos de Dios. Religiosos. Y cualquier religioso de cualquier religión está metido también en este asunto. Ahora, los judíos son tomados aquí como ejemplo. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Estos son los religiosos que hay en el mundo, malos, malazos, malotes. Hay menos malos que juzgan a los malos, malazos, malotes. Y hay también gente religiosa que cree que está bien por cumplir una que otra cosita. Aquí el ejemplo son los judíos, pero ellos representan a cualquier religión del mundo. Hay cientos y cientos y cientos y miles de religiones en esta tierra. Una característica esencial de toda religión es poder satisfacer a su Dios por medio de obras para merecer sus beneficios. Y esa es una de las características más resaltantes de toda religión. El esfuerzo de los seguidores de tal o cual Dios para agradar a su Dios por medio de obras, de penitencias, por medio de sacrificios. Y religiones paganas que aún sacrificaban en el Antiguo Testamento, sabemos de eso, al dios Moloch, a sus propios hijos. Los ofrecían. ¿Para qué? Para aplacar la ira de su Dios, o para hallar el beneplácito de su Dios, o para que su Dios les perdone, o su Dios les conteste, o su Dios les bendiga. Eso es la religión. Y hoy hay miles y miles de religiones en esta tierra, y la característica esencial de toda religión es satisfacer a su Dios por medio de obras para merecer sus beneficios. Y cuando Jesús vino a este mundo, encontró al pueblo de Israel inmerso en una profunda religiosidad y legalismo, y eso los cegó y eso impidió que ellos lo recibieran. A lo suyo vino, pero ellos no le recibieron. Pero a los que le recibieron se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Amén. Entonces la religión también, el diablo usa esto para cegar a la gente, para que no vea la verdad y para que se crean y piensen que por guardar ciertos ritos y hacer ciertas penitencias y hacer tal o cual cosa, entonces van a obtener el beneficio de su Dios. Esa es la característica en esencia de todas las religiones. Pero ¿qué dice Pablo por el espíritu de todas estas personas y de estos tres grupos de gente que hemos visto? Los malos, malazos, malotes, los menos malos que juzgan esos malos, malotes, y también de los religiosos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Los malos, malotes pecaron. Los menos malos que juzgan a los malos, malotes pecaron. Los religiosos que hablan de Dios y que enseñan ciertas cosas, pero que ellos no las pueden cumplir, también han pecado. Y el apóstol Pablo dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos están bajo pecado. Todos están perdidos. Sea el malo, el malazo, sea el menos malo, sea el religioso. Si no ha nacido de nuevo, si no es hijo de Dios, si no ha recibido a Cristo, si no ha invocado a Cristo, si no ha creído en Cristo, porque el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Si no han recibido a Cristo y tienen al Hijo, entonces no tienen la vida, porque solamente el que tiene al Hijo tiene la vida. Entonces están perdidos. El malo, malote está perdido. El menos malo, juzgador, está perdido. Y el religioso que habla de Dios, dice que cree en Dios, pero vive bajo una ley, no bajo la gracia de Dios, también está perdido. Así está el mundo. Por cuanto todos han pecado, están destituidos. Este término destituir es justereo, que significa que son muy inferiores, que se quedan cortos, que son deficientes para alcanzar la gloria de Dios. Cualquier tipo de persona de los que hemos hablado es una persona inferior, se queda corta y es deficiente por sí misma para alcanzar la gloria de Dios. Eso es lo que significa que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, iglesia, óigame, esta destitución, gracias a Dios, no es eterna, porque Dios ha provisto la manera en que puede ser cortada esta destitución. Y esta destitución de la gloria de Dios termina en la vida de una persona cuando se le predique el evangelio de Jesucristo. He ahí la necesidad de que la iglesia viva consciente de esta responsabilidad y esté cada día dispuesta a predicar el evangelio de la gracia de Dios, a predicar las buenas noticias de salvación y vida eterna por medio de Jesucristo. Eso es lo que la iglesia necesita tener siempre presente en su corazón. Esta destitución de la gloria va a ser cortada y va a terminar en la vida de una persona destituida cuando se le predique el evangelio de la gracia y por fe reciba a Cristo, confesando su señorío, creyendo que Él ha resucitado conforme a la palabra de Dios. Entonces ahí se acabó el asunto. Por eso en Romanos 3:24, después de decir Pablo que todos pecaron, estos tres grupos de personas están destituidos de la gloria de Dios, son inferiores, se quedan cortos, son deficientes para alcanzar la gloria de Dios y la salvación de Dios. Luego en el verso 24 de Romanos 3 y en el verso 25 dice lo siguiente: siendo justificados gratuitamente por su gracia. Esto ya no es religión, esto ya no es obras, esto ya no es esfuerzo humano. Este es Jesucristo, gracia de Dios, es creer en Él para tener vida eterna. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios mismo puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar, dice el verso 26, en este tiempo su justicia, a fin de que Él, Dios, sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Salvación, perdón, justificación, declaración de que somos justos en Cristo viene a causa de la obra de Dios. Viene a causa del corazón de Dios. Viene a causa de la gracia de Dios. Y nosotros solamente por gracia hemos recibido esta justificación. Todas nuestras injusticias fueron puestas en Cristo Jesús, ¿verdad?
Y la justicia de Cristo nos ha sido imputada. De tal manera que al que no conoció pecado, pues por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Por eso hoy podemos decir que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, por la obra de gracia de Dios, que puso a Cristo como propiciación, teniendo fe en su sangre, esa sangre derramada en la cruz en favor de nosotros. La propiciación es ese hecho en que la ira de Dios en contra del pecado es aplacada por la obra de Jesucristo. Y Dios nunca más está irado contra nosotros, sus hijos. Aleluya. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Dios no está enojado ni airado con sus hijos, a causa de que Él mismo puso a Jesucristo como el que aplaca su ira. Porque Dios tiene ira en contra del pecado, pero esa ira va a ser objeto de castigo en donde se encuentra el pecado. Y el pecado está en la gente, no está fuera de la gente. Pero cuando uno nace de nuevo, cuando uno recibe a Cristo, entonces Él es nuestra propiciación. La ira de Dios es aplacada. Nunca más Dios está enojado con nosotros. ¿Se alegran por esto? ¿Están agradecidos a Dios por esto? No tenemos bronca con Dios, ni Dios está embroncado con nosotros. Tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y tenemos que predicar, este es el evangelio de la gracia de Dios. Y tenemos que tocar a este tipo de personas que pueden ser malos, malotes, malísimos, que pueden ser juzgadores menos malos, pero que están perdidos, o aún religiosos y pertenecientes a tal o cual religión, pero que también están perdidos. Necesitan de la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Porque la salvación no es por ser religiosos ni por hacer obras, es por la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Entonces este mundo es un mundo que es amado por Dios. Así como está, es un mundo amado por Dios. Juan 3:16 lo declara y el verso de 17 lo complementa. Sabemos que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que cree en su Hijo unigénito no se pierde, mas tenga vida eterna. Y porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, la gente, sea salva por medio de Jesucristo. Pero ¿cuándo se salvarán, hermanos? Cuando la iglesia predique el evangelio. Hablamos de la gracia de Dios, del evangelio de la gracia de Dios. La gente cree, invoca a Cristo y se salva. Esta es la razón por la cual hemos sido salvados, por la predicación, sacados de este mundo para volver otra vez al mundo, pero ya como embajadores de Jesucristo. Dios nos sacó, ha hecho una obra, nos ha entrenado, nos ha dado su palabra, su poder. Ahora nos manda otra vez al mundo, pero como embajadores de Jesucristo, para bendecir a la gente, para que la gente escuche de su gracia como nos pasó con nosotros y también puedan salvarse. Por eso Jesús dijo en Marcos 16:15: id por todo el mundo, vayan por todas las personas, vayan en medio de la gente que no tiene al Señor y prediquen el evangelio a toda criatura. Aleluya. Esa es la gran comisión. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones. En el original, esta declaración de Mateo 28 es que por donde quiera que estés yendo, predica la palabra. Cuando dice vayan y hagan discípulos por las naciones, dice por donde quiera que tú estés yendo. No necesariamente que tienes que ir a tal país o un llamado especial y específico de Dios. Dios tiene propósitos y por supuesto llama gente para enviar a tal o cual país. Pero con la iglesia, el diario vivir es por donde quiera que estés yendo, predica el evangelio. Por donde quiera que estás yendo hay gente que no conoce al Señor, predica el evangelio. Por donde quiera que estés, si tú estás ahí y eres hijo de Dios y eres luz, predica el evangelio. Y puedes estar en tu chamba y puede haber gente inconversa, incrédula, predica el evangelio. Y puedes estar en un ámbito de deporte, predica el evangelio. Y puedes estar en la cola de un banco y puedes predicar el evangelio. Digan si se puede. Hay que estar llenos del Espíritu Santo y no avergonzarnos del evangelio para hacerlo, por supuesto. Pero sí se puede. Y esa es nuestra responsabilidad. Por donde quiera que estemos yendo, por donde quiera que nos encontremos, predicar el evangelio del Señor. Termino con este versículo de Romanos 15, o este pasaje de Romanos 15, que habla del evangelio llegando a los gentiles y de lo que el evangelio va a producir en la vida de los gentiles. Dice así, Romanos 15,
versos del 7 al 12. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Verso 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Los gentiles están esperando que Jesucristo llegue a sus vidas. Y la iglesia, el cuerpo de Cristo, los creyentes, vamos a alcanzar a estos gentiles para que estos gentiles se alegren y vengan a formar parte del pueblo de Dios, de la nación santa, del real sacerdocio, de ese pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes. Los gentiles están esperando en Jesucristo. Los gentiles tienen que oír, y esto va a producir un gozo, una alegría delante del Señor, y lo van a alabar por su fidelidad y misericordia. Hay que predicar para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, pero hay que predicar el evangelio, y esa es nuestra gran tarea y nuestra responsabilidad, que nos muestra este pasaje, que Dios ama a los gentiles, donde están los malos malotes, los menos malos que juzgan, y los religiosos. Dios ama a la gente. Dios ama a la gente, no sus pensamientos, no sus ideas, no su vida pecaminosa, pero a la gente Dios la ama. Y este pasaje nos muestra que Dios ama a los gentiles y está interesado en que ellos se salven. Y Dios, a través de la iglesia, está en su búsqueda. Dios, a través del cuerpo de Cristo comisionado a predicar, está buscando y está queriendo tocar la vida de los gentiles. Entonces, iglesia del Señor, no te canses de hacer el bien. No te canses de predicar, porque hay un mandato permanente que obedecer. Hay una persona, un poder y un respaldo, y hay un ámbito del cual hemos hablado esta noche, ilimitado, donde podemos hacerlo. Es el mundo que está siendo amado y que está siendo buscado por Dios a través de ti, a través de mí, a través del cuerpo de Cristo. Iglesia, a seguir predicando el evangelio de la gracia de Dios sin cesar. Si hay algo que no tenemos que callar, es de hablar el evangelio de la gracia de Dios, para que el mundo crea, se salve y puedan ser parte del cuerpo de Cristo y puedan glorificar a Dios, para que los gentiles que esperan en el Señor se alegren y alaben a Dios por su misericordia. Amén, iglesia. Animados esta noche, listos para seguir predicando. Padre Dios, te agradecemos en el nombre de Jesús por tu gracia